Hoy estaremos viendo Jang Bo-ri está aquí, 2014. Es un popular drama coreano de 52 episodios sobre el cambio de identidad, venganza y romance. Soportarlo. Mino agarró a Borra por el cuello. Le preguntó si lo había hecho deliberadamente sabiendo que Jisoo estaba allí. Borra insistió en que no había hecho nada. Tenían que darse prisa en volver para no levantar sospechas. Afortunadamente, Jisoo sobrevivió y fue trasladado de urgencia al hospital. Pero cuando Mino y Borra llegaron, Jisoo no estaba por ninguna parte. Resultó que Borra, al enterarse de que Jisoo seguía vivo, lo había trasladado en secreto a otro hospital. Al ver a Jisoo en la cama del hospital, Borra rezó fervientemente para que no despertara. Solo cuando se acercó una enfermera, Borra salió apresuradamente de la habitación. En realidad, Jisoo, en la cama del hospital, había recuperado la conciencia hacía tiempo. Recordaba todo lo que Borra le había hecho. También había escuchado la conversación sobre el soborno al guardia de seguridad. Jisoo decidió asegurarse de que Borra acabara entre rejas. Le indicó a la enfermera que, si alguien llamaba para preguntar por su estado, le dijera que aún no había recuperado la conciencia. Mino regresó a casa solo para recibir una avalancha de insultos por parte de su padre. No ofreció ninguna explicación, sino que decidió seguirle el juego. A pesar de todo, el presidente insistió en que su hijo se divorciara de Borra, la suegra, al enterarse de que Borra había arruinado la vida de su hijo. Borra había culpado a Mino de la lesión de Jisoo, alegando que en un principio había tenido la intención de asumir la culpa por él. Ahora que el divorcio era inminente, declaró que no volvería a interferir. La suegra le preguntó a su marido qué quería decir Borra con eso. Ante las amenazas de Borra, el presidente se mantuvo impasible. Si Mino realmente había cometido un delito, naturalmente enfrentaría consecuencias legales. No te rogaré que la perdones por esto. Abandonar a tu madre y fingir ser huérfano es imperdonable. Si te niegas a un divorcio amistoso, iniciaré procedimientos legales en tu contra. Las acciones de Borra dejaron a Mino completamente desilusionado. Mino la declaró una mujer completamente vil. Tenía la intención de denunciarla a la policía para que investigara a fondo el asunto. Borra se limitó a reír. Las cámaras de vigilancia del almacén habían sido manipuladas hacía tiempo. No había pruebas que la vincularan con el delito. La fe de Mino en Borra se hizo añicos por completo. Esa noche, la dejó fuera de casa. Borra no se preocupó. Estaba segura de que Mino acabaría cediendo ante ella. Jisoo se despertó y arrastró su cuerpo herido hasta el almacén en busca de pruebas. Después de buscar, descubrió un vehículo aparcado allí. Quitó la cámara del salpicadero del coche. Luego llamó a Hino para asegurarles que estaba a salvo. Y les informó de que había sido Borra quien había intentado matarlo. Afortunadamente, el mensaje de Lucy le había salvado la vida. Echando mucho de menos a Lucy, le pidió a Hino que le pasara el teléfono. Lucy también estaba muy preocupada por su tío. Ante la preocupación de Lucy, Jisoo no pudo contener las lágrimas. Borra, tras haber sido expulsada, durmió en el salón esa noche. Yu-yeon se sintió desconsolada al ver a su hija. Borra, al ver a su madre, se enfureció y le exigió que se marchara inmediatamente. Ahora que su suegro sabía de su relación, volver a ser vistos juntos sin duda provocaría su ira. Su madre pensaba que lo había descubierto demasiado tarde, que había que ocultar. Sugirió cocinar su sopa favorita de cangrejo antes de volver a casa. Pero en cuanto abrió la nevera, Borra sintió una oleada de náuseas. Al ver su estado, su madre sospechó que podría estar embarazada. Este comentario tocó la fibra sensible de Borra. Rápidamente sacó varios alimentos de la nevera y los olió uno por uno. Encantada, le dijo a su madre que olían exactamente igual que cuando estaba embarazada de Lucy. Su madre compartió su alegría. Tras confirmar su embarazo, Borra informó triunfalmente a su suegro de que se iba al hospital. A continuación, insistió en que su suegra la acompañara a la revisión ginecológica. Mino le exigió saber qué esperaba conseguir al quedarse embarazada en un momento tan crítico. Borra declaró que si se divorciaban, criaría al niño sola. En ese momento, Hino mencionó que Jisoo le había llamado por teléfono la noche anterior. Ahora sabía quién estaba conspirando para matarlo. Hino le pidió a su hermano menor que lo acompañara a la empresa. Miho se dio cuenta del pánico de Borra y se burló de ella, preguntándole por qué estaba tan triste a pesar de estar embarazada. Borra fue a la revisión médica. El médico confirmó que estaba embarazada de 6 semanas. Al oír la noticia, su suegra casi se desmaya. Al ver la expresión angustiada de su suegra, Borra sintió una inmensa satisfacción. Era su única baza para darle la vuelta a la situación. Entonces sacó el cuadro del dragón que había encontrado con su madre adoptiva. Con eso en sus manos, la victoria estaba al alcance de la mano. Temiendo que Lucy se preocupara, Jisoo se escabulle para ir a verla. Lucy adora a este tío de buen corazón y le confía todos sus pensamientos más íntimos. Lucy menciona cómo la madre de Miho soporta la humillación de criar al hijo de otra persona. Esto lo oye la señora de la casa, que sale de su habitación. Jisoo se queda atónito. ¿Cómo puede saberlo Lucy? Al ver a la señora, Jisoo inventa una excusa para marcharse. La señora observó a la pareja discutir y regañarse mutuamente. De repente, una idea terrible se arraigó en su mente. Para verificar su sospecha, dejó a Borra atrás y se apresuró a ir a la comisaría. Quería saber quién era realmente la hija de Jisoo. Le dijeron que los registros habían sido borrados. Cuanto más pensaba la señora, más sospechosa se volvía. Buscó a Jisoo, agitada. Le preguntó si la hija de Borra era Lucy. Jisoo permaneció en silencio. Yu-yeon, ¿qué pasaba por allí? Fue testigo de la escena. Al ver a Yu-yeon, la señora la agarró apresuradamente del brazo. Le exigió que confirmara personalmente que Lucy no era hija de Miho. Yu-yeon mintió, insistiendo en que Lucy era efectivamente hija de Miho, pero la señora se negó a creerla. Jisoo le indicó a Yu-yeon que dejara de hablar. Yu-yeon advirtió a la señora que no buscara problemas por rumores extraños. Incluso la amenazó con que, si la señora difundía chismes en la casa de los suegros de Borra, incendiaría la tienda de ropa. La señora la agarró del brazo para impedir que se marchara. Jisoo se apresuró a intervenir, furiosa por la sospecha de que Lucy fuera hija de Borra. Le preguntó a su cuñada por qué había ocultado esta información todo este tiempo. La tía respondió que si Miho había optado por guardar silencio, no tenía derecho a hablar. Lucy, que escuchaba a escondidas en la puerta, se sintió abrumada por la tristeza. Jisoo le mostró al presidente las imágenes de la cámara del salpicadero del camión. En ella se veía claramente a Borra cometiendo el delito. Jisoo se dispuso a presentar cargos contra Borra por intento de asesinato. El presidente le aconsejó que esperara hasta que Mino y Borra finalizaran
finalizaran su divorcio. En cuanto al niño, el presidente le indicó a Hino que consultara a un abogado sobre cómo obtener la custodia. Mino también le agradeció a Jisoo por limpiar su nombre. Borra seguía sin saber que Jisoo había recuperado la conciencia. Le robó la cartera y la tarjeta de acceso a Jisoo. Pronto, el equipo del presidente informó de que se habían filtrado los diseños de los nuevos productos de la empresa. La fuente de la filtración se rastreó hasta el ordenador de Jisoo. Hino reconoció inmediatamente la mano de Borra. Borra, sin embargo, le dijo a Mino que esta era su oportunidad. Esto les permitiría eliminar a Jisoo, la espina clavada en su costado, sin Jisoo causando problemas. La empresa sería suya tarde o temprano. Mino pensó para sí mismo, en un momento estará suplicando clemencia. En la reunión del presidente, la filtración del producto provocó el descontento de los accionistas. Borra sacó la tarjeta de visita de Jisoo y lo acusó de malversar casi 300 millones de wons de los fondos de la empresa. Los accionistas se enfurecieron al oír esto. Borra declaró que, si Jisoo realmente tenía la conciencia tranquila, debería acudir personalmente para dar explicaciones. El presidente declaró que ya había convocado a Jisoo. La llegada de Jisoo dejó al descubierto las mentiras de Borra al instante. Resultó que Borra había robado su identificación para obtener la tarjeta. Borra intentó desesperadamente que Mino saliera a testificar en su favor. Inesperadamente, Mino la desenmascaró sin piedad, al ver que Borra había quedado en ridículo. El presidente declaró levantada la reunión. Borra sintió como si el cielo se le hubiera caído encima. Mino le hizo firmar la cesión de los derechos de diseño, y le ordenó que no volviera nunca más a la empresa ni a casa. Hino informó a Borra de que Jisoo pronto presentaría una demanda, tras lo cual su familia obtendría la custodia del niño. Al ver las pruebas que tenía Jisoo, Borra se aterrorizó. Ante las desesperadas súplicas de Borra, Jisoo se mantuvo impasible, porque esta mujer era totalmente incapaz de ser madre. Cuando estaba embarazada de su hijo, había intentado por todos los medios abortar. Después de que naciera el niño, lo había abandonado. Mino nunca imaginó que su esposa no solo lo había engañado, sino que también había tenido un hijo con su antiguo amante. Mientras tanto, Hino tenía la intención de buscar algunos documentos en el ordenador de Mino. En cambio, accidentalmente se encontró con un vídeo de Jisoo y Borra. Solo entonces se dio cuenta de que Lucy era la hija de Borra. Al regresar a casa, él y Miho tuvieron una fuerte discusión. Fuera de la puerta, Lucy solo podía acurrucarse en un rincón. Al recordar los días felices de su familia de tres, Lucy se sintió completamente desconsolada. Sabía que todo se debía a que no era la hija biológica de Miho. Borra no se rendiría tan fácilmente. Solo a través de la competencia podría recuperar el corazón de su marido. Así que, a pesar de su embarazo, se lanzó a realizar un trabajo físicamente exigente. De repente, un dolor insoportable le atravesó el abdomen. Al mirar hacia abajo, vio sangre. Borra no pudo evitar gritar. Su madre adoptiva la llevó rápidamente al hospital. Cuando Borra despertó en la cama del hospital, pensó que todo iba bien. Sin embargo, al momento siguiente, su madre adoptiva le dijo que había abortado. Borra se derrumbó al oír la noticia. Su madre adoptiva le pidió que no se alterara y le sugirió que lo confirmara con el médico si no lo creía. Una vez que recuperó la compostura, Borra le rogó inmediatamente a su madre adoptiva que lo mantuviera en secreto. Al fin y al cabo, habría otros hijos. Su madre adoptiva le explicó que su útero había sufrido daños, lo que hacía muy improbable que pudiera volver a quedarse embarazada. Le aseguró a Borra que guardaría el secreto, pero solo con la condición de que revelara quién era realmente el padre de Lucy. Al ver la vacilación de Borra, su madre adoptiva se levantó para decir la verdad. Borra la agarró del brazo presa del pánico. Si la ayudaba a superar esta prueba, prometió quitarle a Lucy a Miho. Borra realmente no sabía que Miho había criado a su hija. Le rogó a su madre adoptiva que no hiciera sufrir demasiado a Miho. Esa noche, de vuelta en la modista, la madre adoptiva le dijo a Borra que se retirara primero a su habitación. Luego le pidió a la criada que le preparara sopa de algas. De vuelta en su habitación, la señora se culpó a sí misma, pensando que era culpa suya que su hija hubiera acabado así. El padre adoptivo informó a Mino de que Borra había ido al hospital. También mencionó que su esposa le había preparado sopa de algas. La suegra supuso que Borra estaba utilizando la enfermedad como excusa para impedir que su hijo se fuera. Mino sugirió que la sopa de algas de su suegra podría indicar una enfermedad real. La suegra temió inmediatamente que Borra hubiera sufrido un aborto espontáneo. Mino se apresuró a enviar a alguien al hospital para investigar. Al mismo tiempo, descubrir la identidad de la hija biológica de Jisoo. Pronto, Mino se enteró del aborto espontáneo de Borra, y descubrió que la hija de Jisoo era Lucy. Justo cuando estaba furioso, entró su hermano. Mino se enfrentó a su hermano mayor y le preguntó si sabía desde hacía tiempo que Lucy era hija de Borra. Al día siguiente, Borra utilizó a su hijo nonato para negociar con su suegro. Si se divorciaba de Mino, exigía la custodia del niño, y esperaba que su suegro le concediera una pensión alimenticia. El presidente, conmovido por su lamentable aspecto, estaba considerando la cantidad cuando... ¿Te gustó el resumen de esta parte de la historia? ¿Te gustaría la historia completa? Si llegaste hasta aquí, es porque te gusta mi contenido, y esto apenas comienza. En mis redes comparto lo mejor, contenido exclusivo, momentos divertidos, tips, historias y mucho más que no siempre ves aquí. Cada plataforma tiene algo diferente, así que no te lo pierdas. Sígueme ahora mismo para no quedarte fuera de lo que viene. Tu apoyo hace que todo esto crezca y se ponga aún mejor. Dale follow, activa las notificaciones y forma parte de esta comunidad. Nos vemos en mis redes, porque lo bueno, apenas está empezando.